Bienvenido, en este tutorial de Corel Láser vamos a aprender a cómo hacer grabado, corte interno y corte externo y sobre todo lo más importante, que todo encaje, ¿no? Porque puede que algunos de repente hagan su grabado y luego hagan el corte, pero no les encaja. El grabado les sale por un lado, el corte les sale por el otro lado y no saben qué hacer. Entonces, este es un proceso sencillo. Eh, de esta imagen, yo la tengo vectorizado. Por ejemplo, acá tengo una imagen en JPG, lo que hago lo vectorizo. Y pongo, por ejemplo, alta calidad. Y listo. Elimino la parte, bueno, desagrupo. Elimino la parte interna y me queda esto. Agrupo, control G. Borro una imagen, este es el vector, ¿no? Una imagen vectorizada. Y es la misma que está aquí adentro. Ahora, ¿cómo hacemos? Grabado, corte interno y corte externo y que todo encaje. Primero recordamos un punto muy importante. Nos vamos aquí en CorelDRAW Settings y esto de aquí. Outbound Slide. Este es un punto muy importante. Por ejemplo, yo creo un rectángulo y al momento de seleccionar lo que yo deseo hacer, por ejemplo, yo deseo hacer toda esta operación. Supongamos, en CorelDRAW Settings, esta opción Outbound Slide significa que si no le doy un check aquí, va a discriminar la parte más externa y la parte interna no la va a discriminar, es decir, va a hacer toda la operación. Si tú lo vas a grabar, va a grabar la parte interna. Si tú vas a cortar, va a cortar la parte interna, más no la parte externa, siempre y cuando no se dé check aquí. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Grabar, por ejemplo. Ok. Tú te das cuenta, esto de aquí, este origen, simboliza la boquilla. Es decir, si va a grabar, una vez que termina, se va a regresar a ese origen. Y si le mando a cortar, va a cortar y se va a regresar a ese origen. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando hago de esta manera, no se va a desordenar. No me va a salir los cortes en un lado, el grabado en otro lado. Es decir, me va a salir todo como deseo, que encaje, ¿no? Bien. Para hacer grabados y cortes, yo recomiendo trabajar con capas. ¿Cómo saco las capas? Aquí le doy en más y doy objetos. Esta es la versión CorelDRAW 2021. Ok, le doy objetos y me sale capas. Aquí, por ejemplo, voy a desagrupar. Igualmente aquí voy a desagrupar. Ya, por ejemplo, mira, tengo todo desagrupado. Está desagrupado, círculo por aquí, círculo por allá. Lo que yo recomiendo, siempre y cuando va a depender de qué modelo de máquina de CO2 tengas. Por ejemplo, hay algunas que tienen un agujero ahí. Si yo simplemente le doy cortar, por ejemplo, quiero cortar los círculos y la parte externa, puede que la máquina me corte la parte externa y como tiene un agujero se va a caer todo, ¿no? Y la parte interna no, probablemente ya no lo logre cortar porque se ha caído, ¿no? Entonces yo recomiendo primero grabar, hacer la parte interna, toda junta la parte interna y finalmente la parte externa, es decir, en 3 pasos, ¿no? Pero usando capas. ¿Cómo? De la siguiente manera. Por ejemplo, la parte interna, selecciono esto con switch presionado, selecciono esto, esto, y le doy control G y se ha agrupado. Tengo 4. Y por ejemplo, lo puedo ocultar, ¿no? Lo oculto, ¿veo? Puedo ocultar, lo oculto. Lo que puedo hacer, puedo seleccionar, por ejemplo, la parte que quiero cortar también, lo agrupo, control G y se agrupa. Y le puedo ocultar o desocultar. Ahora, ¿en qué me beneficia ocultar, desocultar? Fácil, por ejemplo, ahí. Yo quiero grabar, selecciono todo, incluido el cuadro de afuera, y le doy grabar. Y por ejemplo, yo para grabados le doy con luz en acrílico a 300 milímetros por segundo con un porcentaje de potencia de 10% o 9%, ¿no? Y le doy Start. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a grabar. Una vez terminado, se va a posicionar. Lo más importante es que no va a perder este origen. Es decir, termina de grabar y se va a posicionar en este origen, ¿no? Una vez terminado, yo simplemente oculto y ahora desoculto la parte interna que quiero cortar. Y ahora le doy cortar, acá cutting.
Para el corte de acrílico yo lo hago en 5 milímetros por segundo a una potencia de 24% a 40%. Y date cuenta, ve, tenemos la misma referencia y con los puntos ahí. Le doy cortar y simplemente va a cortar la parte interna. La parte externa no lo va a hacer. Igualmente, una vez terminado de ahí, simplemente oculto los círculos y ahora visualizo la parte externa, ¿no? Y otra vez selecciono todo y le doy nuevamente cortar, igual aquí. Como no se ha perdido el origen, sigue ese mismo origen, le doy empezar, starting y simplemente va a ser el corte de la parte externa. Es decir, he hecho 3 operaciones, ¿no? Primero he hecho un grabado, luego he hecho los cortes internos y finalmente el corte externo. Y lo más importante es que todo va a encajar. Bien, de esa manera se hace un grabado, corte interno y finalmente corte externo. Y todo encaja perfectamente. Y todo depende del cuadro que está afuera, ¿no? Yo le puedo poner de cualquier forma, pero una vez ubicado ya no lo tengo que volver a mover. Cuando le doy grabar, la operación que voy a grabar, simplemente lo tengo que tener visualizado. Y ahí. Cuando es por primera vez, obviamente te ubicas, ¿no? Te ubicas. Una vez ubicado ese punto, ya no lo vas a volver a mover. Simplemente le das grabar y la máquina va a grabar, va a terminar y se va a posicionar en este origen. Ahora oculto el grabado ya una vez terminado. Ahora quiero cortar, selecciono todo nuevamente y le doy cortar. Y date cuenta, ve, el origen no se ha perdido, el origen de la boquilla no se ha perdido. Eso es lo más importante. Y ahora le doy cortar, ¿no? Siempre configuro la velocidad y la potencia manualmente en la máquina, ¿no? Terminé de cortar la parte interna, oculto, perdón, y visualizo la parte que quiero cortar también, la parte externa. Y otra vez cortar y listo. Cortar y ya estaría terminado. Bien, este es el proceso que ha terminado. Aquí está el grabado. El grabado y corte. El grabado se hizo a 10% de potencia. Y luego mandé el corte interno. El corte interno se hizo a 35% de potencia. Y finalmente el corte externo también a 35% de potencia. En acrílico, ¿no? Los porcentajes de potencia se hacen de manera manual, dependiendo qué tipo de máquina es, ¿no? El porcentaje de potencia se sube aquí, ¿no? Le pongo a 10 para grabado. Y luego una vez terminado, antes de enviar el corte, le subo. Puede ser desde 24 hasta 40%. Y le doy recién enviar, ¿no? Y de esa manera corto y grabo a la vez. O sea, acá tengo que manipular. Antes de enviar, tengo que manipular. Voy a hacer grabado. Le pongo, por ejemplo, 10, ¿no? Voy a hacer corte. Le pongo desde 24% hasta 40%. ¿Y qué pasa si pongo más? Puede que no termines cortando.
ya que el punto del láser sería más grueso, es decir, no penetraría fácilmente. En cambio, desde 24 hasta 40%, el punto es más fino, es por eso que atraviesa fácilmente. Gracias, y para consultas y recomendaciones que ustedes me puedan dar, estaré atento. Gracias.